Y seguimos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vigilancia y represión en Cuba. El caso de Librado Linares. Librado Linares, un opositor cubano, prisionero de la Primavera Negra de 2003, nos comparte sus últimas horas. Fui arrestado dentro de un automóvil cuando pretendía asistir a una reunión en Santa Clara con el embajador estadounidense encargado de negocios, el señor Mike Hammer. La detención fue rápida y sin explicación clara, marcando una vez más el patrón de represión que sufren los activistas y opositores pacíficos en Cuba. Tras la detención, fui conducido a la sede del Departamento de Seguridad del Estado local. Posteriormente, me trasladaron hasta mi vivienda, donde quedé bajo vigilancia constante y con una prohibición estricta de movimiento. El operativo fue dirigido por el teniente coronel Pedro Pérez. Tras un breve roce verbal entre nosotros, el oficial hizo una curiosa declaración, una brevísima proyección reformista. Se atrevió a aventurar las posibilidades de cambios sistémicos en la isla, cambios de menor a mayor escala. Sin embargo, como bien dice el refrán, del dicho al hecho hay un buen estrecho. Las palabras reformistas de un funcionario no bastan cuando los hechos demuestran todo lo contrario. Coincidentemente, ese mismo día se produjo un operativo del Ministerio del Interior, específicamente de los bomberos, en la fábrica de ron que se encuentra contigua a mi hogar. Esta instalación lleva años funcionando a nivel muy bajo y según los registros no han tenido incendios ni accidentes en al menos 5 años. La intervención, por tanto, resulta contradictoria y genera sospechas de que fue utilizada como pretexto para intensificar la vigilancia o intimidación. Esta situación no es aislada. Casos similares han ocurrido con otros opositores como José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien ha sido arrestado múltiples veces bajo circunstancias igualmente arbitrarias. Hoy fue nuevamente encarcelado. También se ha documentado el seguimiento e interrupción de encuentros con diplomáticos por parte de figuras del movimiento San Isidro, especialmente cuando se intentan establecer lazos con actores internacionales. Estos eventos demuestran el nivel de control y represión que el régimen sigue ejerciendo sobre cualquier intento de apertura, diálogo o disidencia. Los funcionarios pueden hablar de reformas, pero mientras se mantengan las detenciones arbitrarias, la vigilancia domiciliaria y los operativos disfrazados, la realidad continuará siendo la de un Estado policial que teme a la libertad de expresión y a la apertura política. Y continuamos con esta directa. No olvides suscribirte a nuestro canal. Señores, la dictadura está eufórica, está contenta. La dictadura supuestamente se salió con las suyas, aunque las imágenes que están poniendo de esa masividad en la más llamada de la Plaza de la Revolución no es más que montajes y fotos del año 2019, cuando se hizo la última marcha antes de la pandemia. La dictadura miente, siempre ha mentido. La dictadura utilizó para sus marchas y para sus arengas políticas este pasado 1 de mayo a sus secuaces, a sus militares, a sus represores, a sus testaferros más cercanos, a los dueños de MIPYME, a los empleados de esas MIPYME que están trabajando para esos dueños de MIPYME, que a la vez son testaferros, familiares y amigos de la cúpula dictatorial. Esta es la gran realidad. Siempre han engañado y seguirán engañando al mundo con esas falsas imágenes de masividad, de incondicionalidad, la mal llamada revolución. Mientras esto sucede, por ejemplo, en Jimaguayú, en la tarde de ayer, cuando la policía abandonó las festividades, que las festividades no fue comidas, ni mejoras salariales, ni mejoras de condiciones de vida, ni mejoras de condiciones laborales para los trabajadores, que es para lo que finalmente se celebra el 1 de mayo, sino todo lo contrario: reggaetón, borrachera, bronca. ¿Qué pasó en Jimaguayú? Se fue la policía sobre las 4 de la tarde, dejó a todo el mundo ahí medio borracho bailando reggaetón y hubo una riña tumultuaria y un joven de 23 años fue asesinado a puñaladas. Todavía no tenemos más elementos de lo que sucedió allí, pero sí dicen que el joven murió no por las puñaladas recibidas en esa festividad por el 1 de mayo en Jimaguayú, gracias a las 8 personas que hasta el momento están conectadas. ¿Cuál fue el otro regalo de la dictadura a la clase obrera en Cuba por el 1 de mayo? Apagón. Un apagón terrible. En Cuba no hay comida, en Cuba hay uno de los peores apagones después del desfile del 1 de mayo. En Cuba el poco combustible que el régimen tenía para poder garantizar la transportación
en las principales arterias y las principales provincias y municipios del país, pues simple y llanamente lo gastaron en el desfile del 1 de mayo. Ustedes vieron las imágenes que han salido por varios medios de prensa independiente, influencers, de camiones, guaguas, gacelas, todo tipo de transporte estuvo puesto una logística a disposición para que la gente participara masivamente en el desfile por el 1 de mayo, no solamente en la plaza más llamada de la Revolución, sino en el resto del país. Todo es un desastre en Cuba, todo es una mentira. La dictadura está fracasada y seguimos sosteniéndola. ¿Quiénes? Los que desde el exterior, los que desde la diáspora, los que desde el exilio tenemos que seguir mandando dinero para ayudar a los familiares supuestamente, y no ayudamos en nada a nuestros familiares. Lo que estamos es aumentándole la agonía a ese pueblo cubano, porque ¿quién recibe remesa? ¿Qué por ciento de cubanos es el que vive de esa remesa, de esa recarga? Pues déjeme decirle que esa remesa y esa recarga y toda esta paquetería que se mueve desde los Estados Unidos hacia Cuba, a quien más beneficia es al régimen castrista, porque con eso es que están llenando sus MIPYMES, y las MIPYMES no están a las manos del pueblo cubano. El cubano no puede ir con la libreta de racionamiento a una MIPYME y llevarse sus necesidades básicas, arroz, frijoles, aceite, unas latas de carne. No puede hacerlo simple y llanamente. Pero con el salario miserable que le paga el régimen opresor castrista, tampoco puede hacerlo, señores. Es una gran realidad. Miren ustedes que le llevan diciendo más de un año de que por el problema del combustible es que la situación del transporte en la capital y en las principales ciudades del país está caótico. Y entonces para un desfile sí aparece enseguida transporte, aparece logística, aparece combustible, no se va la electricidad en las zonas donde el pueblo desfiló, y después como premio lo que tienen es castigo. Y seguirán teniendo castigo mientras sigan apoyando incondicionalmente a la dictadura que los oprime, a la dictadura que le ha robado sus mejores años, a la dictadura que por 66 años le ha violado los derechos humanos a todo el pueblo cubano. Ha aumentado la represión, ha aumentado la vigilancia contra los pocos opositores que quedan en la isla y que alzan su voz por los derechos humanos, por la libertad del pueblo cubano. Mientras esto sucede, siguen palideciendo en las cárceles cubanas casi 1000 jóvenes que salieron el 11 de julio del 2021 a pedir libertad, a decir basta a la tiranía opresora del pueblo cubano. Y los organismos internacionales, las naciones libres, viran la espalda a la realidad cubana. Pero no todos lo hacen. Por ejemplo, la administración actual de los Estados Unidos tiene un gran compromiso con la libertad y la democracia en Cuba, y fíjense si es así que Mike Hammer, hace unas horas el encargado de negocio y jefe de la misión de los Estados Unidos en La Habana, ha subido un video a las redes sociales, que yo lo publiqué también aquí, cortesía de Mike Hammer, el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Pues en ese video él está pidiendo al pueblo cubano, él está viajando por toda Cuba y le dice que donde quiera que lo vean, que le hablen, que le cuenten de sus penas, de su situación, que le cuenten de su desgracia, que le cuenten de lo que es vivir bajo una dictadura, porque él está haciendo un trabajo y él quiere saber realmente qué es lo que quiere el pueblo cubano. Hablen con Mike Hammer, hablen con los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, cuéntenle su realidad totalmente distinta a la realidad de ron, de tabaco, de mulatas, de un pueblo alegre supuestamente en medio de tanta miseria, de basura y desgracia, que por ejemplo el influencer Luisito Comunica, el youtuber más famoso de habla hispana, Luisito Comunica, con millones y millones de seguidores en sus redes sociales, sobre todo en su canal de YouTube, les está mostrando de sus impresiones sobre su viaje a Cuba. Él dice que el pueblo cubano, a pesar de las miserias, de las desgracias, de la que el pueblo, no él, culpa al embargo de los Estados Unidos, es un pueblo alegre, es un pueblo ameno, es un pueblo que todavía sueña y sigue tratando de construir el falso socialismo que el régimen opresor castrista les ha querido imponer, y que solamente se ha materializado toda esa prosperidad y toda esa abundancia y todos esos bienes que supuestamente el socialismo le iba a traer al pueblo cubano, solamente se ha materializado en la familia Castro. Ahí vimos cómo Sandro Castro una vez más se burla del pueblo cubano cuando salió con una turba de borrachos ahí y de delincuentes y de castristas y de escoltas que lo estaban cuidando disfrazados de pueblo, cómo salió en la mal llamada Plaza de la Revolución a burlarse ahí, a decir que viva la Cristal. La Cristal, señores, es la cerveza Cristal, es la cerveza que patrocina a Sandro Castro, la cerveza que le abastecen en su discoteca el Bar F, y es la cerveza que pueden tomar él y los hijos y los nietos de la cúpula dictatorial castrista, mientras el pueblo cubano no tiene ni cerveza, no tiene ni arroz, ni frijoles,
no tiene ni garantizado lo mínimo indispensable para que puedan vivir con dignidad, ni el medicamento, ni la electricidad, ni el agua potable, ni materiales para poder reparar sus viviendas que en cualquier momento les cae arriba. Esta es la triste realidad de Cuba. Roldán Gil López, saludos mi hermano, bendiciones. Bendiciones para ti, Vicente Jesús Beltrán, en Pinar del Río. Antes que terminar el show, quitaron la electricidad. Porque eso es como les paga. Es que tú sabes qué pasa, que Roma paga a sus traidores, pero los desprecia. En este caso, la Roma castrista no le paga a los traidores, les paga, ¿saben con qué? Con más sacrificio, con más esfuerzo, porque ellos, esa masividad a los actos políticos convocados por la cúpula dictatorial, ellos lo traducen en que el pueblo cubano, lo que le pongan arriba, lo va a soportar y lo va a resistir estoicamente, porque siguen incondicionalmente a la mal llamada revolución. Esta es la gran realidad, Vicente. Y mientras el pueblo cubano debe salir a defender sus miserias, no salga a pedir libertad, a pedir el fin de la tiranía opresora castrista, seguirá padeciendo apagones, seguirá sufriendo de falta de medicamentos, seguirá yendo a la bodega y todavía esperar a que en una cola por días enteros a que le den los mandados, como le dicen en Cuba, del mes anterior o de 2 meses atrás que todavía le deben. Seguirán viviendo del cuento, porque en Cuba lo que se vive es del cuento. En Cuba no se vive de una realidad. En Cuba hay una realidad paralela que es de mucho lujo, de opulencia, de yates, de carros de alta gama, de mansiones climatizadas, de gente que comen todos los días en paladares, que fiestean en las discotecas de los hijos y nietos de la cúpula dictatorial. Pero esos son los hijos y nietos de los miembros del régimen opresor castrista. Esos son los hijos y nietos de los funcionarios del castrismo que sí viven cómodamente en tierras de libertad, que tienen grandes negocios, agencias de viajes, tienen toda una parafernalia de financiamiento económico para la dictadura castrista, en detrimencia de la mayoría del pueblo cubano, de los millones de cubanos que hoy en la isla no tienen electricidad, no por culpa del embargo estadounidense, sino por culpa del bloqueo castrista que desde el año 1959 esa dictadura le ha impuesto al pueblo cubano. Adis Arcia. Por lo tanto, si no hay condiciones, no pueden estar tomando. Pues nada, no importa, pero es que la bebida se la dan para enajenarlo, como lo han permitido que en las calles principales de Cuba la gente, la juventud, ¿no? Escape con qué, con el químico, con el papelito, con todos esos estupefacientes que vemos diariamente, videos que no puedo ni publicar porque por las normas comunitarias de Facebook enseguida me lo censurarían y me estuvieran castigando y no pudiera llegar a ustedes con todas estas informaciones que diariamente llegamos, porque realmente son espantosos. Jóvenes muriendo en las calles cubanas, intoxicados por toda esa parafernalia de drogas que el régimen opresor castrista ha permitido que entre a las calles cubanas para mantener al pueblo cubano así, enajenado, alcoholizado, endrogado, ajenos a la cruda realidad que están viviendo, para evitar de que salgan a las calles y se manifiesten y protesten y tengan lo que tengan que hacer para finalmente alcanzar la libertad. J.C. Rom, saludos y bendiciones para ti. Y nada, mi gente, por eso vamos a seguir alzando nuestra voz de la tijera, por eso vamos a seguir denunciando los crímenes del castrismo, vamos a seguir llevando nuestras noticias, nuestras denuncias, para que el mundo conozca la realidad de lo que ocurre en Cuba, no como lo hace la prensa oficialista del castrismo, que a través de las redes sociales están eufóricos también, haciéndole juego a la dictadura y a la tiranía opresora castrista, mostrando una realidad distorsionada de lo que en ese país ocurre por culpa de 66 años de una dictadura genocida que le ha robado los mejores años, los sueños y las ilusiones y las ansias de libertad a millones de cubanos. Alejandro Ramírez, el pueblo cubano tiene el síndrome de Estocolmo colectivo, impuesto por el terror de Estado de la dictadura. Así mismo es Vicente Jesús Beltrán, y sigue el show. Mañana 3 habrá una rueda de casino a la misma hora en todo el país. Mayo día 3. Oh Dios, horror. Qué vergüenza. Y eso es lo que quiere el pueblo: rueda de casino, borrachera, música, reggaetón, fiesta, hambre, miseria, apagón, desgracia, represión, violación a sus derechos elementales. Y por eso es que sigue viviendo Cuba en la desgracia y la necesidad del castrismo, porque al pueblo cubano le cuesta trabajo despertarse de su letargo. Es más fácil reclamarle, ¿no?, a quien no tiene la responsabilidad por sus desgracias, que coger y señalar al verdadero, único responsable de todos los males del pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959, que es la dictadura opresora y genocida castrista. Pero lo vamos a seguir haciendo desde el exilio. No nos vamos a dejar caer, ni vamos a milanarnos porque el régimen se haya querido salir con las suyas, mostrando ante el mundo, ¿no?, esa masividad en los desfiles ayer por el 1 de mayo, porque sabemos que eso es un teatro del castrismo. Sabemos que eso finalmente es de lo que vive el régimen comunista de Cuba, tratando de mostrar al mundo una falsa imagen de apoyo incondicional del pueblo cubano, ese pueblo oprimido
ese pueblo que tiene miedo a escapar de su propia realidad y lo único que ha hecho para poder salir de ella es largarse de Cuba y tratar de buscar otras tierras donde puedan vivir con la dignidad, con la libertad, con el decoro, con las condiciones básicas garantizadas, como no lo van a poder hacer mientras en Cuba exista la dictadura genocida y opresora castrista. Les deseo un lindo fin de semana. Débora Miñán Sabarí, saludos de Santiago de Cuba, saludos para mi gente linda de la Tierra Caliente, saludos ahí tengo de Santiago de Cuba, alzando la voz también por el pueblo santiaguero y por el pueblo cubano. Tenemos a Mayeta, Giovanni Mayeta Labrada, un joven cubano, un joven santiaguero, que desde las tierras cubanas, mientras estuvo en el país, alzó su voz por la libertad también y fue miembro de la Unión Patriótica de Cuba y recibió el asedio y recibió todo el repudio y la represión brutal de la policía política santiaguera por alzar su voz por la verdad y por la libertad. Anthony Pacheco, bendiciones para ti también, Yaili Betancourt, y lo peor de todo es que la mayoría de las personas que participan en esos desfiles comunistas reciben remesas y ayuda alimentaria de sus familiares de aquí de Estados Unidos. Por supuesto, esos son los que defienden las miserias del castrismo, los que están alimentados y mantenidos desde aquí, desde el exilio, desde los Estados Unidos, por supuesto. Anthony Pacheco, que Cuba sea libre, bendiciones.